Hola amigos de Sala Arcoiris, ¿cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien. Hoy les traje para compartir y que escuchemos todos juntos un cuento del lobo que se llama Pedro y el Lobo. ¿Lo escuchamos? A ver. Había una vez un pequeño pastor llamado Pedro que vivía en una aldea cercana a una hermosa pradera. Cada mañana, apenas el sol asomaba en el horizonte, Pedro pasaba a buscar a las ovejas por los establos de sus vecinos. Los dueños de las ovejas le recomendaban que las cuidara mucho y que estuviera atento a la presencia de un lobo que llevaba tiempo merodeando por la aldea. Pedro llevaba todas las ovejas a la pradera para que pastaran y corretearan al aire libre y regresaban a la aldea más tarde. Mientras el rebaño disfrutaba a sus anchas, él se sentaba debajo de un árbol o de alguna roca y vigilaba para que ninguna oveja se pierda. Algunas veces, como cuidar todo el día del rebaño era muy aburrido, Pedro se quedaba dormido. Nunca se dormía por mucho tiempo, porque las mariposas le hacían cosquillas en la nariz o las orugas trepaban por sus piernas. Apenas se despertaba, sobresaltado, rápidamente contaba sus ovejas, preocupado por haber perdido alguna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero como todas las ovejas parecían iguales, Pedro se perdía en la cuenta y volvía a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otras veces, mientras veía pastar a sus ovejas, Pedro pensaba en las cosas que podía hacer para divertirse. Sin nada más para hacer que mirar las hierbas y las nubes, el pastorcito se aburría. Qué largo se le hacían los días. Y así fue. Una tarde se le ocurrió una idea para divertirse un poco. Decidió que pasaría un buen rato burlándose de sus vecinos. Sin pensarlo dos veces, subió una pequeña colina y empezó a gritar: ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Que viene el lobo! ¡Viene el lobo! ¡Se come a mis ovejas! Los aldeanos oyeron esos gritos estremecedores. Sin pensarlo dos veces, tomaron sus picos y azadas y salieron corriendo en ayuda de Pedro, dispuestos a salvar el rebaño de las garras del lobo. Cuando llegaron a la pradera, descubrieron a Pastorcito deshecho en carcajadas y a todas las ovejas pastando muy tranquilas en el prado. Los he engañado a todos, no hay ningún lobo. Ha sido muy gracioso, dijo Pedro. Los vecinos se enojaron mucho y retaron a Pedro por su broma del mal gusto. Pero como sus ovejas estaban a salvo, regresaron tranquilos a sus trabajos. El verano llegaba a su fin y Pedro seguía día tras día acompañando a sus ovejas a la pradera. Las jornadas pasaban lentas y el pastorcito necesitaba entretenerse con algo que no fuera a oír bálidos y contar ovejas. Y fue en ese momento de aburrimiento que decidió repetir la broma. Subió a la misma colina de la vez anterior y, cuando estaba en lo más alto, comenzó a gritar: ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Que viene el lobo! ¡Se come a mis ovejas! Pedro gritaba tanto que su voz se oía en todo el valle. Los vecinos se reunieron en la plaza de la aldea y pensaron que esta vez sí se había presentado el lobo y que realmente el pastorcito necesitaba de su ayuda. El más viejo de los aldeanos dijo: esta vez no puede ser una broma. Entonces todos juntos se pusieron en marcha y corrieron tan rápido como pudieron para auxiliar a Pedro. Apenas llegaron, vieron a Pedro y a las ovejas, pero el lobo no estaba por ninguna parte. Al acercarse, sorprendieron nuevamente al pastorcito riéndose a carcajadas. ¡Ja, ja, ja!
Los he engañado a todos, no hay ningún lobo. Ha sido muy gracioso. Esta vez sí que se enojaron, cuando vieron cómo Pedro se reía de ellos por haber caído en su broma. Se prometieron no dejar que los engañe nuevamente. Esto no es una broma, decía uno. No, algún día se dará cuenta de lo que ha hecho, comentaban otros. ¿Una broma? No tiene nada de gracioso, exclamaron varios. Es un mentiroso, no volveremos a creerle, dijo uno de los aldeanos. Pasaron algunos días y Pedro aún se reía al recordar la broma que había hecho a sus vecinos. Pero una mañana, mientras descansaba bajo la sombra de un árbol, escuchó unas pisadas que no eran de su rebaño. Cuando se dio vuelta y lo vio, el miedo le invadió el cuerpo. Un lobo se acercaba sigilosamente a sus ovejas. Asustadísimo, Pedro corrió hacia lo alto de la colina y empezó a gritar con desesperación. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Que viene el lobo! ¡Viene el lobo y se come a mis ovejas! Gritaba una y otra vez, pero los aldeanos no parecían escucharlo. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Que viene el lobo! ¡Viene el lobo y se come a mis ovejas! Los aldeanos escucharon los gritos de Pedro, pero hicieron oídos sordos, ya que pensaban que se trataba de la misma broma. Siguieron con sus trabajos, no le hicieron caso y nadie acudió en su ayuda. Con horror, Pedro vio cómo el lobo se llevaba 2 de sus ovejas sin que él pudiera hacer nada para evitarlo. Mientras tanto, los demás huían por toda la pradera perdiéndose de su vista. El pastorcito tardó todo el día en reunir nuevamente a su rebaño. Mientras lo hacía, pensaba en el horror que había cometido al mentir y al burlarse de sus vecinos. Aunque tarde, se arrepintió profundamente y se prometió que nunca más repetiría una broma como esa. Al llegar a la aldea, con los ojos llorosos, pidió perdón a los aldeanos y les contó lo que había sucedido. Fue así como Pedro aprendió que no se debe mentir. Cuando necesitó ayuda de verdad, nadie le creyó. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Ay, este Pedro! ¿Alguien conocía este cuento, amigos? ¿De Pedro y el lobo? Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Un beso enorme. Chao.